Quiero decirles, no, estaba orando y pidiéndole al Señor y fue bien bonito porque rápidamente como que logré identificar el pasaje y reflexionaba en el nuevo espacio que Dios nos va a dar. No busqué el pasaje relacionándolo, sino que luego fue que reflexioné y dije, tiene mucho que ver. Porque yo pienso, hermanos, que nuestro traslado allá es como empezar un nuevo tiempo, comenzar un nuevo periodo. Pero no para el ministerio, para la iglesia. Usted es iglesia. Entonces estamos empezando un nuevo tiempo. Y por eso me pareció muy bonito esto, porque este evento nos narra un encuentro de Abraham con Dios y fue bien especial. El tema se llama precisamente el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Tal vez todos nosotros tenemos muy presente el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con Israel. Pero ¿qué tanto hemos reflexionado respecto al pacto de Dios con Abraham? Y si es valioso e importante el pacto de Dios con Israel, quiero decirle que para nosotros como gentiles este es fundamental. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor. 4 cositas les quiero compartir. En primer lugar, vamos a ver que Dios es bueno y fiel. Pastor, claro, Dios es bueno y fiel. Vamos a leer Génesis 15 y luego les comparto unas cosas. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice el versículo 1: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y vemos entonces que Abraham estaba luchando con el temor, porque en el capítulo anterior se nos narra la guerra contra la confederación de los 4 reyes. Finalmente Dios le da la victoria a Abraham, pero han sido derrotados 4 reyes. Digamos que él allí quedó con unos enemigos y seguramente estaba en un tiempo de crisis entre el temor y la incredulidad, como a veces nuestro corazón se mueve en ese vaivén, ¿no? En la incredulidad y el miedo. Y Dios sabía esto y se le aparece y lo primero que le dice es: Abraham, no temas. Y yo creo que esta es palabra de Dios para más de un corazón aquí presente. Dios te dice hoy: no temas, porque el Dios de Abraham es nuestro Dios también. Entonces no podemos albergar el miedo. Y por eso les digo que es muy significativo, porque como estamos empezando un nuevo tiempo, puede haber temor en nuestro corazón, incertidumbre. Pero Dios nos dice hoy: no temas. Iglesia, Vida y Restauración para las Naciones, no temas. Yo soy tu escudo. Imagínate el escudo que tenemos. Yo soy tu escudo. No importa qué tan grande sea el ejército o el tamaño de los demonios que se levanten, yo soy tu escudo. Y le añade: y tu galardón será sobremanera grande. Yo no sé aquí cuántos esta mañana como que acogen eso, como que reciben eso y creen que el Señor les está diciendo: tu recompensa, tu galardón, tu cosecha, tu premio será sobremanera grande. Y él estaba en medio de su crisis y Dios le viene a decirle: no temas, Abraham, yo estoy alrededor de ti y te voy a recompensar de una manera. Y por eso creo que esta iglesia será muy bendecida, porque el que se ocupa de la casa de Dios, Dios se ocupa de la suya. Dice ahora el versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? En otras palabras: Señor, tú me diste la promesa de un hijo, pero no tengo hijo. Y parece ser que el que va a heredar todo es este siervo llamado Eliezer. Señor, ¿qué me darás? Y ya Dios le había hablado varias veces de que él iba a tener descendencia. Él está en una crisis de miedo, de incredulidad. La duda ha venido sobre su corazón. Versículo 3: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Señor nos guarde, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que el de la falla es Dios. Dios, tú no me has dado descendencia.
Le dice: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham, él no será tu descendencia. Yo te daré un hijo, yo te daré. Y él obviamente: Señor, pero es que mi esposa es estéril, yo ya estoy viejo. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo voy a hacer un milagro. Yo voy a hacer un milagro. Dios va a hacer milagros. Me gustó mucho la frase del hermano Nelson ahora que llegó. Dije: hermano Nelson, cuidado pues que dentro de 8 días ya no viene para acá, ¿yo? Dentro de 8 días nos vemos allá. Dice: sí, yo una vez allá pasaba y me acerqué y toqué la puerta y me abrieron y pedí permiso para entrar a mirar. Y eso está quedando muy bueno, es grande. Eso es un milagro, me dijo. Dije yo: sí, usted tiene toda la razón, eso es un milagro. Y Dios le está diciendo a Abraham: voy a hacer un milagro en ti y en tu casa. Y yo creo que vienen milagros para nuestra casa. Versículo 5. Y lo llevó fuera, lo sacó de la tienda y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Sabemos bien que él tuvo un hijo. Luego, ¿de qué descendencia tan numerosa le habla? ¿Cierto? Tenga eso ahí presente, porque Dios siempre cumplirá lo que dice. Dios le dice: yo te daré una descendencia como... Me gusta mucho que él estaba, pienso yo, en la tienda, un poco cabizbajo por todo esto, y el Señor le dice: sal de tu tienda, mira arriba, mira al cielo. Y eso tiene que ver con la importancia de salir de nuestro escenario como de frustración, de ese escenario donde estamos encerrados, donde estamos cautivos, salir y mirar al que todo lo puede, al que cumple todas las promesas. Y le dice: así de grande será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué les digo allí que Dios es bueno? Porque este hombre está dudando. Este hombre no cree ya en su descendencia, no cree que la vaya a tener. Este hombre tiene miedo, pero Dios viene a él no para regañarlo, no para exhortarlo, no para apachurrarlo, como decimos nosotros. Dios viene para decirle: no temas, yo estoy contigo, Abraham. Y te digo algo: lo que te prometí lo voy a cumplir. A eso me refiero con que Dios es bueno, porque Él es comprensivo, Él es paciente, Dios es amor. Y por eso toda la gloria es de Él. Nada de lo que usted y yo logremos, hagamos, somos o alcancemos es por nuestra propia capacidad, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero también les puse allí que Dios es fiel, porque Dios no miente. Los cielos y la tierra pasarán, pero las promesas de nuestro Dios no pasarán. Y el Señor cumple su palabra. No importa lo que suceda, lo que pase, Dios cumple su palabra. Y podemos estar como Abraham en un momento de crisis y Dios viene a hablarnos. Y este es, en segundo lugar, lo que vamos a estudiar. Dios fortalece nuestra fe. Yo no sé cuántos aquí en un momento de crisis la fe se les ha venido abajo. La fe sucumbe ante el doble ánimo, ante el desánimo, ante la tristeza. Se nos cierran todas las puertas y tal vez no sabemos a dónde ir. Pero en ese escenario, y gloria al Señor por eso, aparece Dios. Génesis capítulo 15. Préstele mucha atención a a esta porción que es maravillosa. Génesis 15, versículos 7 al 16, vamos a leer. Dice el verso 7: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hermano amado, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, Caldea, Babilonia, tierra de ocultismo, tierra de idolatría, paganismo. De allá Dios sacó a Abraham y le dice: y te saco porque te voy a llevar a una tierra que fluye.
Dios nos sacó a nosotros del cautiverio, de la vida desordenada, de la vida donde estábamos atados, muertos a causa de nuestros delitos y pecados, para heredar la bendición que es en Cristo Jesús, aquí en la tierra y en el reino venidero. Somos privilegiados. O sea, nuestra vida no es un accidente, somos un propósito de Dios, con un comienzo y un destino precisos, claros en la palabra del Señor. Y Él le dice: yo te saqué, y te saqué para heredar una tierra. Si usted me dice a mí que hace 2 años yo estaba pensando en que íbamos a estar ya en un local propio, yo no lo creía. Oye, es que somos hasta pinchados, hermano. Echamos ahí una parte de terraza para hacer una habitación en el 3er piso. O sea, yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo es eso? Dios es bueno. El plan de Dios con nosotros es grande. Versículo 8. Abraham, como cualquiera de nosotros, luchando con las promesas. Verso 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y me parece hermoso esto, ese diálogo de Abraham con Dios, porque Abraham aquí, él necesita fortalecer su fe. Y él le dice: Señor, alimenta mi fe, nutre mi fe, dame más de lo que tú estás prometiendo para que mi fe sea fuerte, porque sé que en el camino van a aparecer obstáculos, y uno de los obstáculos se llama tiempo, porque a veces somos ansiosos y queremos que Dios nos responda rapidito. Me acuerdo mucho cuando a mi esposa y a mí nos habló un siervo de Dios, de parte de Dios, hermano, porque lo que nos dijo eso tenía sello del cielo, nadie sabía nada. Y entre varias cosas que nos dijo fue: todo será paso a paso. Así que esta iglesia no se iba a construir en 6 meses. Todo será paso a paso. Entonces él necesita fortalecerlo. Feliz: Señor, ¿en qué conoceré que esto se va a cumplir así? Versículo 9. Y le dijo el Señor: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Abraham necesita fortalecer su fe. Señor, ¿en qué conoceré yo? Abraham, ve y tráeme un sacrificio. Cualquiera de nosotros podrá decir: no, pues que le hable de otra manera. ¿Por qué un sacrificio? Y noten ustedes cuántos animales pidió el Señor. 5 animales. Note que los primeros 3 animales, una becerra, una cabra y un carnero, todos son cuadrúpedos mamíferos. 3. En la Biblia el número 3 enseña que es el testimonio de Dios, porque nosotros creemos en un solo Dios verdadero, compuesto por 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos trinitarios. Y es hermoso ver aquí ese testimonio de Dios. ¿Tú quieres un testimonio mío, Abraham? ¿De qué voy a cumplir? Ve y tráeme 3 animales primero. ¿Cada uno de cuántos años? 3 años. Vuelve a aparecer el 3. O sea, Dios está dando testimonio de que cumplirá. Pero luego añade 2 animales más: una tórtola y un palomino. Yo veo 2 cosas allí. Estoy hablando tal vez en sentido alegórico o simbólico, pero yo veo 2 cosas allí. Primero, se completan 5 animales, y en la Biblia el número 5 es el número de la gracia. Y nuestra gracia está en Cristo Jesús. Pues por la fe nuestros pecados fueron perdonados sin obras, para que fuera por gracia. Entonces nos está hablando de Jesús, del futuro sacrificio de Jesús. Pero me encanta ver allí un palomino, porque es que en Hechos 2 dice que cuando estaban allí orando, vino del cielo un recio viento y descendió ¿quién? El Espíritu Santo en forma de... Entonces yo veo en ese versículo tanto testimonio de Dios, porque eso necesitaba Abraham. Y como si fuera poco, le dice: eso será el sacrificio.
Y no hay sacrificio en el Antiguo Testamento que no nos hable de Cristo, del que había de venir. Entonces dice el versículo 10: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ay, pastor, qué pecado. Pobrecitos los animalitos, qué culpa. Ellos no tenían culpa, la culpa ha sido de nosotros. Y esos animalitos que fueron partidos a la mitad son una figura o símbolo de Jesucristo el Señor, el que fue quebrantado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si a ti te duele el corazón por un animalito que muere, más debe dolerte por el Cristo de la gloria que dio su vida en la cruz. Yo no tengo nada en contra de los animalistas, pero ¿cómo defienden la muerte de un animalito? Yo digo, ojalá este mundo tuviera mayor valor por el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Entonces él llega y parte todos esos animales y puso una mitad enfrente de la otra. Lee ahora el versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Por favor, imaginémonos aquella tarde, Abraham sacrificando esos animales. Luego los acomoda las aves y se queda esperando a ver Dios qué va a hacer. Cosa que no es fácil, porque la mayoría de nosotros somos muy ansiosos, somos muy afanados, ¿no? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué se tarda tanto? Y Abraham está allí. Cuando no aparece Dios, aparecen son aves de rapiña, figura de demonios, figura de la muerte, porque eso es lo que ellos buscan. Esos carroñeros buscan cadáveres. Entonces, de alguna manera son símbolo de la muerte, son símbolo de los demonios. Y Abraham está cuidando lo que es el escenario de un pacto. Y de un pacto que no solamente va a ser de bendición para él, sino para toda su descendencia. Así que él está cuidando y yo no sé, será con un palo, alguna cosa, las ahuyentaba. Y había momentos donde venían más, ¿no? Y él allí ahuyentar esos animales. Esos animales representan demonios. Muchas veces nosotros vamos a tener de Dios una palabra, una instrucción, y esas aves de rapiña, esos espíritus inmundos vienen a tu mente para hacerte dudar, para que no creas, para que te apartes, para que dudes del Señor. Esos demonios van a querer venir para llevarse la palabra que Dios ha traído, la instrucción que Dios te ha dado. ¿Y qué tenemos que hacer? Como Abraham, ahuyentarlos en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 12: mas a la caída del sol. ¿A qué horas? A la caída del sol. Hermano, déjeme decirle que no será en su tiempo, será en el tiempo de Dios. Será en el tiempo de Dios. Versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando usted y yo perseveramos en la promesa, en la palabra, resistimos a las aves de rapiña, nos esforzamos por caminar con Él y cuidar de nuestra comunión, Dios vendrá a hablarte y Dios traerá una revelación. Es primera vez que Dios da a conocer que su pueblo sería cautivo 400 años. Y recibió esa revelación este hombre, Abraham, y le dice: tu descendencia 400 años estará oprimida. Los tiempos son de Dios. Versículo 14: mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo,
y después de esto saldrán con gran riqueza. Ah, ya cambió la cosa. El Señor le dice: y sabes, yo juzgaré esa nación. Amados, puede ser que a veces Dios permita al enemigo oprimir, pero luego el enemigo será juzgado por Dios. Y Egipto iba a oprimir a Israel, pero Dios luego lo iba a juzgar. Y como Dios es bueno y es justo, el Señor dice: y como trabajarán 400 años para ellos, cuando salgan, saldrán con el pago de esos 400 años, porque no me le van a quedar debiendo. Saldrán con gran riqueza. No hay quien siga a Dios, no hay quien persevere en el camino del Señor, no hay quien sirva a Jesucristo el Señor que no sea recompensado en esta tierra y en el reino venidero. No es en vano. Cuando servimos al Señor, no es en vano. Estamos atesorando la recompensa de Dios. Dice el versículo 15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Que se cumpla en nosotros esta palabra. Versículo 16, me llamó la atención. Dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Yo lo interpreto así. Pero después de eso, Israel volverá a esta tierra. Serán llevados cautivos a Egipto, pero volverán acá. Y yo les daré esta tierra. Porque todavía no. ¿Por qué no? Porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de sus habitantes. Entonces, la maldad tiene niveles. Y cuando la maldad llega a un nivel que ya Dios ha establecido, del cielo desciende juicio. Y fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y era lo que iba a pasar con Nínive. Pero cuando el humano se arrepiente, el juicio divino se detiene. El juicio de Dios se detiene. Dios todo lo hace bien. Y todo es perfecto y bueno en el tiempo de Dios. Pero veamos ahora, en tercer lugar, cómo el pacto es confirmado. Dios confirma el pacto con Abraham. ¿Se acuerda que ya había caído el sol? Y dice la Biblia que Abraham empezó a quedarse dormido. Cayó sobre él el sueño. Y yo me acordaba, qué cosa tan interesante. Cuando Dios fue a crear a Eva, hizo que Adán cayera en un sueño. Y Dios se ocupó y le hizo a Eva y se la trajo. Eva era muy bonita, porque cuando Adán la vio, dijo: uy, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No, ¿y sabe por qué le digo además? Porque no había pecado. No había pecado. Ellos estaban revestidos de la gloria de Dios. Y ahora Abraham vuelve a quedarse dormido. Entonces, cuando Adán se durmió, Dios le hizo a Eva. Ahora, Abraham se duerme, ¿por qué? Porque Dios va a hacer algo. Cuando usted y yo logramos reposar en Dios, es cuando Dios hace sus milagros. Pero mientras tú andes afanado y preocupado y queriendo hacer las cosas a su velocidad, se lo tira todo. ¿Tú te imaginas a Adán despierto mientras Dios le hacía a Eva? Qué cosa tan cansona Adán ahí encima. Señor, los piecitos más largos, ojos cafés. No, señor, ese color, la naricita más larga. Imagínese ese cliente ahí molestando la vida. No, cuando él reposó, Dios la hizo. Y aquí Abraham vuelve a reposar. Entonces Dios empieza a moverse. Descansa en Dios y Dios se moverá a tu favor. Verso 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Ya se lo leí, ¿verdad? Versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 16: en la cuarta generación volverán acá. Versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ya el sol se había puesto, o sea que eran como las 7 de la noche, ¿verdad? Más o menos, pues. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Wow. Verso 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo:
¿A tu qué? Momento. ¿Con quién hizo el pacto? ¿Para bendición de quién? Entonces hay cosas determinantes que hacen los padres para bendición de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de su descendencia. Así que no crea que nosotros estamos orando y buscando al Señor. Es bendición para nosotros y para toda nuestra descendencia. Entonces el Señor le habla, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todos esos pueblos cananeos serían quitados para darle la tierra a la descendencia de Abraham. Y yo quiero creer que a dónde vamos, Dios nos va a extender en esa tierra. ¿Cómo usted? Es difícil adrede comprar una propiedad que a un lado hay un parqueadero, atrás hay otro parqueadero y al lado hay una casa que venden. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Hermano querido, eso no es un accidente. ¿Qué se requiere de la iglesia? Que ame a Jesús, que dependa de Él. Yo le doy las gracias a Jesucristo el Señor, porque ese lugar se compró con el esfuerzo y las gotas de sudor de ustedes. Ha sido su esfuerzo y su trabajo. De manera que el diablo no puede meter la mano en las bases de esa casa, porque eso se compró con dinero del pueblo de Dios. Y cuando yo leía esto, yo dije: wow, Señor, ¿usted nos va a dar más tierra? Amén, le dije, amén, recibimos todo eso, Señor. Es que no me parece un accidente cuando yo leía esto, pero le quiero ampliar el versículo 17. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces resulta que Abraham empieza a quedarse dormido, se le cierran los ojos, así él trataba de abrir, al último quedó dormido. Pero note que él no cerró del todo los ojos, él quedó allí como, cuando empieza a ver que entre los animales divididos, él ve dos cosas. Allí ya se menciona dos cosas importantes. El Espíritu Santo permitió que quedaran dos cosas que él ve: un horno humeando y una antorcha de fuego que pasa entre los animales divididos. Ese horno humeando nos recuerda a la nube que subía del tabernáculo. Cuando se quedaba quieta, todo Israel se establecía. Pero cuando la nube se movía, organizaban sus carpas, sus maletas y empezaban a andar, seguían la nube. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando la nube se detenía, ahí se establecían. Ellos dependían de la guianza de Dios. En el día, pero en la noche, era una columna de fuego. Y la columna, cuando se estaba moviendo, ellos iban detrás. Y la columna de fuego hacía dos cosas, porque era en la noche: alumbraba y les daba calor. Porque en el desierto, en el día la temperatura caliente es extrema y en la noche la temperatura fría es extrema. Entonces Dios le puso la provisión para el día y para la noche, porque Dios es nuestro proveedor por excelencia en todo tiempo. Entonces él ve ese horno humeando, pero además del horno humeando, él ve una antorcha de fuego que se mueve. Entonces me acordé cuando Moisés iba con sus ovejas allá, iba llegando al monte Sinaí, cuando vio una zarza que ardía en fuego y vio que no se consumía, y fue y se acercó, y antes de llegar a ella Dios le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra
¿Cuántos estuvieron en el último ayuno allá? ¿Qué hicimos allá? Nos quitamos los zapatos, porque ese lugar es tierra santa, porque Dios la escogió. Yo no busqué ese lugar, Dios nos permitió llegar allí. Entonces, ese fuego paseando nos habla de la presencia de Dios. Por eso los 120, cuando estaban orando, descendió sobre ellos lenguas de fuego. Entonces Dios estaba paseando. Pastor, ¿y eso qué significa? Ya le voy a decir. Vamos al punto número 4. Aquí necesito que me acompañen a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Carta a los Gálatas. Yo solamente quiero que reflexionemos en la escritura. Gálatas capítulo 3. El pacto, mira lo que dice acá. El pacto de Dios con Abraham nos alcanza a nosotros, nos bendice a nosotros. Y es muy importante que usted le crea a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Están conmigo? Yo noté ese amén como bajito. Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Están conmigo? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, oiga, sepa algo, iglesia, sepa algo, hermano amado. Sabed por tanto, dice la escritura, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de la fe aquí? Somos descendientes de Abraham. Entonces cuando Dios le estaba haciendo las promesas a la descendencia de Abraham, estaba hablando de mí. Créame, hermano, la Biblia lo dice. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Claro, yo sé que eso le cuesta a uno como, hijo de Abraham, pastor, ¿cómo así? Hijos de Abraham somos. Voy a leer de nuevo, Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son descendientes de Abraham. Vea, para que me crea, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos de Abraham. Por lo tanto, lo que Dios le prometió a Abraham también es para nosotros. Porque es que a veces cuando leemos ciertas promesas, no, eso es para Israel, eso es para... Momento, stop. En Cristo somos linaje de Abraham. Somos hijos de Abraham. Ahora sí vuelva a Gálatas 3, versículo número 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros somos esos. Por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti será bendita Colombia también. En ti será bendito el departamento del Valle. En ti será bendita Tuluá. En ti serán benditos mis hijos en esa ciudad. En ti. Caramba, entonces uno de los propósitos por los cuales el Señor nos puso en esta ciudad es ser de bendición. Si Dios le dijo a Abraham, a nuestro padre Abraham, si Dios le dijo: si hallara en Sodoma 10 justos, no la destruiré. ¿Tú sabes cuántos justos hay en Tuluá? Entonces nosotros somos de bendición para esta tierra.
Dice el versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora sí vuelvo al verso 17, pero usted me escucha nomás, ya lo leímos. Abraham toma los animales y parte a la mitad, los parte allí, pone las aves. Se va a realizar un pacto. Ese pacto en la antigüedad no era desconocido, era común ese pacto en aquellos tiempos, porque en esos tiempos no había notario, no había policía, no había fiscalía ni nada de esas cosas, no habían abogados. Entonces era el pacto que hacían ellos. Entonces Dios le dice, Abraham le dice a Dios: Señor, ¿en qué conoceré que esto se va a cumplir? Tráeme un sacrificio, parte esos animales. Y entonces él las ahuyentaba, las aves de rapiña, cuidaba eso, se fue quedando dormido, pero así como con un ojo entreabierto, cuando vio una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. ¿Por qué? En aquel tiempo el pacto se daba así: partían los animales y la primera parte del pacto entraba entre los animales diciendo algo como: yo me comprometo a cumplir este pacto, y si yo no lo cumplo, que yo quede como uno de estos animales. Entonces entraba el otro. Si el primero su pacto era dar grano y trigo, entonces entraba el otro que ofrecía agua. Entonces, yo prometo que daré agua, y si yo no lo hago, o si quiebro el pacto, que yo quede como uno de estos animales. Entonces, si alguna de las partes faltaba al acuerdo, debía quedar como uno de esos animales. Entonces Abraham se quedó medio dormido cuando empezó a ver que una llama de fuego era Dios. Y él se quería levantar para ir a hacer el pacto, pero el sueño era más fuerte y no podía. Hasta que se acabó el pacto y él no entró, porque Dios hizo el pacto con él mismo. Porque si Abraham hubiese hecho pacto, la había embarrado y el pacto se nos había dañado. Porque ¿qué hombre existe en esta tierra sin pecado o que no peque? Sabiendo Dios que un día Abraham le podía fallar, Dios dijo: te dejo allá dormido y yo voy a jurar por mí mismo. Yo voy a hacer el pacto conmigo mismo de que te bendeciré a ti y a tu descendencia. Y este pacto no se romperá, porque yo no fallo, yo no miento, yo no peco. Entonces este pacto será vigente por los siglos de los siglos y alcanzará a tu descendencia. Alcanzará a los gentiles que vayan a creer. Y esos somos nosotros. Entonces ese pacto hoy nos cubre y nunca se romperá, porque Dios lo firmó con él mismo. Y como si fuera poco, aquel pacto fue en un ambiente de unos sacrificios de sangre de animales. Cuánto más poderoso y perfecta es la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y les traje este pasaje, Hebreos 6, 13, 15. Mire esta belleza. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, es que ¿quién está por encima de Dios? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Un día Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo, a tu único, al que amas, ofrécemelo en sacrificio. Y para Abraham eso fue tan duro, pero fue obediente. Y la Biblia dice que se fue a sacrificarlo y estaba en el monte Moriah a punto de sacrificarlo, cuando el ángel de Jehová le dice: Abraham, detente, conozco que temes a Dios. Hoy yo te juro, le dice el Señor a Abraham, por mí mismo he jurado, escúcheme, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Ahora estamos aquí en la tierra, pero vamos para el cielo. Como las estrellas del cielo. Entonces la descendencia es de naturaleza celestial y es tomada de lo terrenal. Haré de tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla. Y me encanta cómo termina ese verso 17, hermano. Agárrelo. Verso 17. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pastor, ¿hijo qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, las puertas de la ciudad era como la cabecera municipal y era el lugar donde se venían a sentar muchas veces las autoridades de aquella ciudad o de esa tierra, y tenían allí diálogos importantes en relación con la tierra. Por ejemplo, salían los líderes de esa ciudad y venían a hablar con un ejército que venía a tomar la ciudad. Entonces llegaban a acuerdos. Era el lugar donde se entregaba la tierra bajo ciertas circunstancias. Aquí dice: tu descendencia, Abraham, poseerá las puertas de sus enemigos. Y la descendencia somos. Así que por promesa dada a Abraham y por la autoridad que Cristo nos ha dado, no hay enemigo que prevalezca delante de nosotros, y vamos a avanzar en el nombre de Jesús y vamos a conquistar la tierra que Él nos ha prometido, porque es nuestra herencia. Y Dios, cuando hizo el pacto, lo hizo consigo mismo, diciendo: ciertamente se cumplirá. Y por eso usted puede orar con certeza: Señor, yo creo, yo lo veo así. Yo creo que sobre cada uno de ustedes hay una serie de promesas que son como avisos, como letreros que están sobre ustedes. ¿Sí? Promesas de Dios. Y hay una promesa grandota sobre usted. Es como un aviso grande. Imagínenselo como quiera. Grande, luminoso, hermoso. Y está titilando, está vigente, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra está así grandote sobre su cabeza. ¿Y sabe cómo dice? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces yo creo que sobre la iglesia Vida y Restauración para las Naciones hay un letrero grandote que dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabes tú quién es esa simiente? Jesucristo el Señor. La simiente es Cristo. Así que por nosotros ser cristianos y por llevar el mensaje del evangelio, esta tierra es bendecida con todas las naciones. Nosotros debemos hacer a un lado esa visión local pequeñita. Somos poquitos, ay Dios mío, ayúdanos Señor, cualquier cosita. No, amados, nosotros por genética somos hijos de Abraham. Usted como que no está convencido, hermano, pero ya le dije: por ser descendientes de Abraham, por tener la genética, porque somos hijos de Dios, porque Cristo vive en nosotros, Él nos ha llamado para bendecirnos y para hacer bendición. Esta iglesia, usted es bendición para esta ciudad, usted es bendición para su familia. Nosotros somos llamados a ser instrumentos de bendición. El pacto de Dios con Abraham está sobre nosotros, porque los que somos de la fe somos descendientes de Abraham. Y Dios le prometió a él y a su descendencia: entregaré tierra a tu descendencia, bendeciré a tu descendencia. Y otra cosa, Abraham: tu descendencia conquistará las puertas de sus enemigos. ¿Por qué nosotros a veces nos quedamos cortos? ¿Por qué la visión nuestra a veces es tan pequeña? Porque nuestros padres terrenales no nos enseñaron bien. Porque así fueron enseñados. Pero resulta que tenemos, y yo pensaba en eso y dije: Dios mío, entonces somos hijos de Abraham y además somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué papás tengo! Hermano, usted no es un fracasado. Usted no es un accidente. Que la palabra de Dios venga con poder a su corazón.
Usted es un propósito de Dios. Y el cielo y Jesucristo el Señor ya conquistó todo lo que tú necesitas para caminar en victoria y en bendición. Y perdónenme, pero ustedes y yo somos testigos de eso, porque hemos visto la mano de Dios con nosotros como Iglesia Vida y Restauración. Y damos gracias a Dios por este lugar, porque hasta hoy estamos aquí en cuanto a los domingos. El viernes hay culto aquí, pero hoy es el último domingo. Y gracias a Dios por este escenario que Él nos dio. Gracias a Dios por eso. Pero damos un paso más y nos vamos a la tierra que Dios nos ha entregado. Y debemos con alegría ir y gozarnos y darle gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por ser tan bueno.